Gloria a nuestro Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Contentos de estar en la casa del Señor. Aleluya. Qué precioso es poder estar un domingo más aquí en la casa del Señor para estudiar nuestra clase de escuela dominical. 5 de octubre, clase número 5. Empezamos a estudiar los jueces que el Señor levantó para librar al pueblo. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Damos inicio a la escuela dominical con una oración, pidiendo al Señor que sea Él quien nos bendiga, nos ayude para desarrollar esta clase. Gloria al Señor. Hermano Julito, por favor. Amén. Aleluya. Amantísimo Padre Santo del cielo y la tierra, en estos momentos, Señor, los llegamos a tu divina presencia, Señor, gracias, con todo el propósito, Señor, de darte las gracias, Señor, porque en nuestro corazón hay un agradecimiento, pero muy lindo, muy especial, Gloria a ti, Padre Santo, por las bendiciones, Señor, por esos milagros que haces en nuestra vida, Gloria Señor, a tu amanecer nombre, con vida, Señor. Padre Santo, abrir nuestros ojitos, Señor, es un milagro tuyo, Padre Santo. Ahora, Padre Santo, estamos aquí en tu casa santa, Señor, Gracias, donde venimos a Cristo. estudiar tu palabra, Señor, de esta escuela dominical, Padre Santo. Abre nuestros corazones y nuestra mente, Señor, para ponerlo, Señor, por obra y hacer lo que Señor. la palabra nos indica, Padre Santo. Sé con el Maestro que está dando estas clases, Señor, y a nosotros y a los que vienen en camino, tráeles con bien, Padre Santo, y los que están en las redes sociales, Señor, de goces de saber que hay un Dios fuerte, hay un Jehová que libra, un Jehová que libera y un Jehová que siempre está con nosotros y no lo deja. Amén y amén. Aleluya, amén, gloria al Señor. Vamos a estar estudiando en el capítulo 2 del libro de los jueces. Gloria a nuestro Dios. Empezaremos en el versículo 10 y así les voy indicando a cuál versículo vamos a ir pasando. Gloria al Señor. Jueces capítulo 2, versículo 10. Empezamos ahí. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Versículo 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Versículo 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas aconteció que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Sí. Capítulo 3, versículo 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Versículo 14. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod,
hijo de Gera, benjaminita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. 21, versículo 21. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. Versículo 28. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. El versículo 30. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Pueden sentarse, amados hermanos. Aleluya. Aquí estamos viendo una situación tremenda en que el pueblo, hermanos, era terrible. No era tan fácil el corazón del pueblo para mantenerse firmes. La verdad central nos dice: los cristianos deben de aferrarse firmemente a la fe en Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer, aferrarnos a la fe en Jesús. Aunque los asuntos se vean diferentes o las cosas vengan contrarias, nosotros estamos firmes y constantes creyendo. Versículo clave, Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mira, hermano, ¿qué es lo que nos hace apartarnos del Dios vivo? La incredulidad, la falta de fe. Si tenemos fe, nos mantenemos firmes, como viendo a lo invisible, porque eso es la fe. La fe no es que usted va viendo lo que va adelante, eso es catolicismo. Miran que va la estatua enfrente y ahí van atrás adorando. La fe no es así. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Así es que ahí tenemos que mantenernos nosotros firmes. Dime, brother. Sí, hay una diferencia aquí, una diferencia buena. Porque la historia está en el Antiguo Testamento. Sí. Pero la vida de nosotros está en el Nuevo. En el Nuevo. En el Nuevo. Por eso que ellos clamaban a Jehová, nuestro Padre Celestial. Sí. Él no deja de ser. Pero nosotros, cristianos, estamos bajo la era de la iglesia. Bajo la era del Espíritu Santo. Sí. Entonces, por eso nos dice, los cristianos deben de aferrarse, quiere decir estar firmes. Firmes, sí. Firmes en la fe. Creyendo en quién? En Jesús. Jesús. En Él. Tres personas son lo mismo. Sí. Pero en situaciones diferentes. Jehová, pueblo de Israel. Él sigue siendo Jehová. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y el Espíritu Santo, nuestro Consolador y Guiador. Amén. Ahí es donde viene aquí. Por eso habla el expositor de la historia de los jueces. Pero a nosotros nos envía el libro de los Hebreos. Sí. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Del Dios vivo. Amén. Amén. No debemos de apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Estar siempre firmes en la fe en el Señor Jesucristo. Porque esa es la acción para nosotros en el tiempo de la gracia, en el tiempo que nosotros vivimos. Ahora, para ellos, como se apartaban
de los mandatos y de los estatutos que Dios les había dado, entonces tenían ellos que buscar a Jehová, pedir perdón. Y mire, hermano, mientras Josué vivió, el pueblo buscaba de Dios. Y todavía todos los ancianos que estaban con Josué buscaban de Dios. Pero nos dice que después de que estos ancianos murieron, se levantó una generación que no conocía a Dios. Esto es preocupante. ¿Por qué razón? Porque el mandato de Dios había sido enseñarles de día y de noche, en la mañana, en la tarde, antes de acostarse, a levantarse, lo que Dios mandaba. Y eso no lo digo solo ustedes, no, de generación en generación. Pero ¿qué fue lo que pasó aquí entonces? Se levantó una generación que no conocía a Dios ni sabía lo que Dios había hecho. Dime, bro. Cuando dice así, hermano, es que ellos no habían visto la maravilla que Dios había hecho. Habían oído, porque fue el mandato. Sí. Ellos sabían y habían oído, pero se acercaron a decir, no hemos visto. Así es que Su corazón estaba envanecido, por eso se fueron tras los dioses. Pero ellos sabían, pero no habían visto. O sea, esto nos puede llevar a pensar que, ¿qué fue lo que pasó? ¿Fue perdiendo valor la historia? Porque al parecer ya no había el mismo hincapié como el que había con Josué, como el que había con Moisés. ¿No? O sea, la historia ya la oían como, sí, la independencia, 1821. Pero en el tiempo que se peleó la guerra, se sentía palpable. Se decía, no, nos independizamos. Hermano, yo pienso que quienes no conocían de Dios, quiere decir que en la generación conocedora de Dios ya no había ninguno. Se habían muerto los viejitos, dice la Biblia. Ya no había ninguno. Por eso estaban como dijera yo, que no había quien les explicara para recordar lo que Dios hace. Con el ímpetu que se hacía. No creían en Dios. Es como en los tiempos de Noé, cuánta gente no creía en lo que Noé decía, hasta cuando ya vio que la cosa fue seria. Hoy si hay Dios, pues ¿para qué? Era tarde. Pero menos que en este tiempo, que ellos estaban apartados de Dios se condolió y mandó a un juez. Levantó. Porque digo yo, si esta iglesia de cristianos de vida se llegara a apartar de Dios, ¿qué pasaría? Se mueren. y Dios se aparta. Y en vano sería lo que hemos aprendido, en vano sería lo que hemos luchado para que esta iglesia diga mejor y no para atrás. Eso es lo que preocupa con las generaciones que siguen después de nosotros. Dime, bro. Es que el expositor lo dice bien claramente, que en ese tiempo ellos sabían, porque sabían. Sí. Habían No oído. habían visto, pero lo que pasaba con ellos, como pasó en el juez 21 más adelante, le pasó eso, porque cada quien hacía Lo que le parecía. Le parecía, sí. O sea, se perdió el temor a Dios. Porque hermano dice que en nuestro corazón malo no haya incredulidad. Quiere decir que desde nuestro corazón depende de todo. Depende el odiar, el amar, el no ser fiel, el no buscar a Dios, el no creer lo que Dios hace y lo que puede hacer en nuestra vida. Hay que cuidar nuestro corazón.
hacía lo que le parecía. Sí. En los tiempos de ahora también todos hacemos lo que nos da la gana. La misma historia. Entonces, y no es porque no hayamos oído. No, ya ves, ahí está. No, exactamente. Ya habían oído. Por eso yo decía, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Perdió la fuerza? ¿Perdió el impacto? ¿O qué fue lo que pasó? Porque generación tras generación, por lo menos ahorita, hermanos, nosotros debemos de preocuparnos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos le enseñen a sus hijos y a sus hijos. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Todas las acechanzas del enemigo, todas las ofertas que el diablo pone, los hace que le vayan perdiendo valor o que vayan perdiendo el sentido de lo santo de Dios para nosotros. Entonces ellos van pensando, pues mira, la cosa es así. Las iglesias y empiezan a hacer detalles de errores, de faltas que se han cometido en las iglesias, y ellos a sus hijos ya no les enseñan. Y ahí está el problema. O si les enseñan ahí por encimita, no con ese ímpetu de fe que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos esa fe. Pero ahí se va perdiendo, se va como que se va diluyendo el poder, como que se va diluyendo el impacto que debe de tener en ellos. Dígame. Porque también allí viene el ejemplo. Ya no, papá no, papi, el papá tiene que ser viejo. Este rajito no sabe nada. Este viejo, no, Googleandia. ¿Oh, sí? Vamos a Googleandia. Googleandia dice, y me dice diferente. Sí, ya le dice otra cosa. Y como también allí va el ejemplo, ya no le enseño a la generación, porque la generación, bueno, él me está diciendo una cosa y yo lo veo que hace otra. Diferente. Entonces, va perdiendo el valor. Son los dardos del diablo. Ahora, el pueblo de Israel tenía todas las ofertas de los pueblos que no habían echado como Dios les había dicho. La idolatría de los moabitas, los amonitas, los abeos, los feseos, y todos ellos tenían sus diferentes dioses y eso era lo que adoraban. Y hacían sus pachangas y sus fiestas, y el pueblo de Israel se fue desviando a tal manera que llegó a esta generación. No es que lo hayan oído, no sabían ya ni quién era Dios. O sea, está mejor aquí con Baal, mira, carnita asada y bailongo y muchachas y de todo, está bien. Y se corrompieron de manera que le daban sus hijas a los paganos y agarraban mujeres de los paganos para ellos. Esto despertó la ira de Dios, porque si hay algo que despierta la ira de Dios es la idolatría. Así es. Terrible. ¿Qué es idolatría? Me preguntaba ayer un joven y me decía, pero ¿qué es la idolatría? Le digo, idolatría es todo aquello que ocupa primer lugar en tu corazón antes que Dios. Dios es el primero en el ser humano. Si hay algo que ocupa el primer lugar, que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón, es idolatría. Ahora, poniéndonos la mano en el pecho, ¿somos idólatras? ¿O no? Yo no tengo ídolo. Yo tengo un Dios todopoderoso. Es lo que Y un tenemos que Jesucristo, tener. Señor, Salvador mío, y un Espíritu Santo. Es lo que tenemos que tener todos. Pero hay veces que le damos prioridad a cosas que ni siquiera vienen al caso. O a personas que no deberían de tomar el lugar de Dios. Yo les contaba el otro día de que 24 de diciembre, Lancaster, un pastor canceló el culto del 24 de diciembre
porque vinieron a visitarlo sus familiares. Había que cancelar el culto por atender a los familiares o recibirlos, hacer su culto como Dios manda, como se propuso el pueblo en el corazón. Ya estaba programado. No se canceló porque le llegó visita. Hay las ovejas que hagan el culto. Falta de sabiduría. Sí. Porque se hubiera llevado a su familia a la iglesia. Ahí el asunto. Como la familia no es cristiana, no va a la iglesia. Y como no va a la iglesia, pues me quedo en casa. Es mejor que me quede yo a que... Son decisiones, hermano, que uno tiene que tomar. Ay, que mi hijo, pero el hijo anda de bolo. Lo agarraron anoche y lo metieron al bote, ahora hay culto. Ay, no voy a ir al culto porque voy a ir a ver a mi hijo al bote. Hay decisiones que hay que tomar. Son decisiones, hermano, que... ¿De dónde vienen? Corazón. El corazón. Porque el año pasado que fui a Guatemala, les comenté que en el parque cantaban alabanzas con piano, yo canté, prediqué 3 veces, y una vez me tocaba predicar y yo, un sobrino, ahí yo estaba, tuve que en un rato y me fui a cumplir lo que me había prometido mi sobrino. Había prometido a Dios. Es la diferencia. Adiós. Es la diferencia. Yo me fui y cuando regresé, él ya se había ido. Y me dijo mi hermana, ¿para qué te fuiste? Le digo, de verlo otra vez tengo. Sí, De verlo otra vez tengo. sí. Mientras tengamos vida, Sí. podemos ver. El asunto es la decisión que hay que tomar. Y esa decisión la tenemos que tomar cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Porque lo ponemos a Él en primer lugar en nuestra vida. Dime, hermano. Josué le dijo, escoged hoy. ¿A quién? Mire, el hermano me gusta, eso me anima. Yo lo viví también. Dios primero, después los parientes. Sí. Después los parientes. La familia de uno es cuando viven bajo tu techo. Sí. Después, independientemente, se convirtieron en parientes. Escrito está. Sí. A algunas personas les parece eso ilógico y todo eso. No, que están aferrados. No, que a la familia, que aquí, que allá. Sí, sí. Edúcalos. Sí. Enséñales. Allí es tu familia. Cuando ellos se van de la casa, son independientes. Ya son Ellos hicieron Sí. ya su propia familia, su Ya. propio hogar. Ya son. Aquí me ha pasado muchas veces, hermano. Hacen reuniones, nuestra familia, mis hermanos por lo menos. Dice, a ti no te invito porque la iglesia es primero. Gloria a Dios. Amén. Ok, qué bueno que lo compré. Ya aprendieron. Sí. Ya saben. Por el ejemplo que les ha dado. El testimonio. El testimonio. Ahí es donde el testimonio se ve. Sí. ¿Verdad? Y dice, no, que es de cristiano. A mí también, así como el hermano Julio, pero en otro, vamos a ir en otra posición así. Todos mis camaradas y todo eso, no, hombre, a este ya le hace falta una tuerca Le para el lavaron tornillo, le hace el falta el coco. tornillo para la tuerca, yo no sé así. Mira, no, vamos a la iglesia, ya saben, las puertas están abiertas, los días, ya ustedes saben, allí. Entonces, ahí no tengo chance, no tengo tiempo. Entonces, cuando lo tengas, pero que no vaya a ser demasiado tarde. ¿Sí? Al pueblo de Israel, los sirios, los moabitas, y todos los que habitaban en la tierra, les hacían ofertas. Y ellos decían, no, pues, yo creo que no, al principio, ¿no? Yo creo que no. Qué bonito, hermano, es dar buen ejemplo uno. Que algún Bien. día lo van a seguir a uno. No, Amén. no a mí. No, al ejemplo que uno da, ellos lo van a imitar. Dios es el primero. Sí. Vemos el ejemplo aquí del juez, un sobrino de Caleb. Sí. No indica la escritura si ahí había nacido ya después que habían cruzado o cruzó con Caleb.
Para mí que había nacido después, Sí, porque la generación según lo que esa, explica, la generación esa ya había terminado. sí, la generación que entró con Caleb ya había muerto. Entonces, la generación que se levantó después no conocían a Dios, pero habían personas que todavía se mantenían firmes en lo que se les había enseñado. Por eso ellos habían oído, habían sido instruidos en eso, pero ya en ellos la fuerza del poder de Dios en el testimonio de todo lo que había pasado ya no hacía efecto, ya no. Ellos preferían mejor vivir en la idolatría, apartarse de Dios. Y miren, hermanos, lo terrible que es esto. Cuando uno ya hace caso omiso a las cosas de Dios. En la iglesia empieza por dejar de venir un par de cultos, dejar de venir una semana, a las 2 semanas ya le da vergüenza venir. No, pues ya tengo tiempo que no he ido. Trampa del diablo. Así es. Primero lo hace que se retire y después lo hace que le dé vergüenza. No, ¿qué van a decir los hermanos? ¿Y qué le interesa? Pídale perdón a Dios, véngase. Así, así de sencillo. Pedirle perdón a Dios, véngase de regreso. Pero no, ahí se va quedando y se va quedando y se va quedando y después, ¿qué es lo que dice? No, es que Dios sabe. Claro que Dios sabe. Por supuesto que Dios sabe. Por eso lo voy a llamar a juicio también. Exactamente. Entonces, la responsabilidad era lo que hacían estos israelitas. Ya se habían apartado, ya les daba igual que hubiera Dios que no hubiera Dios. Ellos andaban atrás de los ídolos, de los paganos, y es que Dios sabe. Pero adentro de ellos estaba la semilla. ¿Por qué? Porque cuando Dios dijo, ok, está bien, ¿no quieren? Entonces los voy a vender ahí con estos paganos. Para que los subyuguen y que los tengan a ustedes como esclavos, para que se les quite. Oiga, hermanos, la misericordia de Dios no tiene límites, pero la paciencia de Dios sí. Sí es. Y llegó al colmo con esta gente que ya no le importaba a Dios. ¿Ok? Sí, van a decir. Sírvanles, páguenles tributo, trabajen para ellos. ¿No quieren servirme a mí? Pues ahí está. Ahora, al principio, pues, es ok, lo vamos a pagar, no hay problema. Al cabo que aquí, tú sabes. Pero pasaron los años y sintieron el peso. Y cuando sintieron el rigor, entonces se acordaron los infelices. Porque, digo infelices porque no creo que eran tan felices sirviéndole a los paganos. Se acordaron. Ay, entonces, y Dios en su gran misericordia les levanta un juez. ¿Y qué tal, hermano, si Dios no los hubiera escuchado? Siguen en lo mismo. Es que Dios escucha. Sí. Dios escucha. Pero es que la misericordia y el amor de Dios a su generación era porque Él ya se lo había prometido a su siervo. ¿Saben qué? Voy a destruir toda esta generación, Sí. me dijo. Y voy a levantar una nueva si tú quieres. ¿Y qué le dijo el siervo? No, Señor, Moisés suplicó. Ajá, lo mismo aquí. Lo mismo aquí. Mientras había pachanga, todo bien, sin Sí. Dios. Ahorita, que sí estaban sirviendo al hombre, ahora sí, Ahora sí. igual hoy. Sí. Mientras estamos cómodos y todo eso, Vamos bien. papaya chanza. No hay problema. Pero cuando vienen los problemas, enfermedades, dificultades, al Señor. Y uno en su rebeldía, y si Dios donde quiere está. Es rebeldía, eso no es de Dios. En la compañía de Dios trabajaba, me permitieron hablar de Dios. Sí, es Y- terrible. Y me dio el jefe y buscó quien me lo hiciera y decía, lo siento, yo no estoy usando el tiempo de trabajo, Ah, estoy usando el tiempo que tenemos descanso. Dice, pero ya no quiero que la oiga, si yo les hablo de Dios, ¿tú conoces de Dios? Dice, no, entonces búscalo. Entonces ya llegó en nuestro lunch, ahí estábamos con 2 guitarras cantando alabanza, le dije, no lo puedes prohibir. el lonche. Estamos de noche, no lo puedes hacer. No estamos faltando nada. Aquí estamos reunidos
nosotros que queremos. Fuera todo aquel que dice nosotros que piensa seguir. Sí, así es. Mire, Jueces 2, 16 al 23. El pueblo se arrepiente porque ya no aguanta. Ellos ya saben que el asunto está en serio y hay que buscar al libertador, al Dios todopoderoso, al perdonador, al misericordioso. 2, 16 al 23. Y Jehová levantó jueces en los que los librasen de la mano de los que despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras de dioses ajenos a los cuales adoraron y apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. desobedeciendo los mandamientos de Jehová, y lo hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y lo libraba de las manos de los enemigos, pero todo el tiempo de que el juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que le oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni su obstinado camino. Pero la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos en ninguna de las naciones de que dejó Josué cuando murió, al 23, ¿no? Sí, el 23. Para probar con ellas a Israel si procurarían a no seguir el camino de Jehová andando en él, como lo siguieron sus padres. Por eso dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarles de un juez, ni una vez se entregó a la mano de Josué. Fíjense, qué tremendo. Entonces viene Dios y ve la aflicción de ellos. Y ahora sí, ya el asunto está serio. Y había un hombre, Otoniel, que temía a Dios. Amén. Y Dios lo escoge para ser juez de Israel, para librarlos del oprobio que estaban sufriendo por el enemigo. Y entonces tiene Dios que accionar. ¿Por qué? ¿Qué necesidad había de esto si ellos ya Dios les había sacado de Egipto, los había traído por todo el desierto, los pasó el Jordán y estaban en la tierra prometida? Lo que Dios quería, anhelaba para ellos, lo que ellos tanto ansiaban, que se cumpliera la promesa. Se cumplió la promesa y se apartaron. Ahora Dios tiene que conseguir a alguien. ¿Para qué? Para que los liberte del yugo opresor que tenía por causa de su desobediencia. Dios levanta a Otoniel para que sea juez en Israel y los libre de la mano enemiga. Y fíjese, hermano, cómo el asunto escala cada vez que uno se rebela contra Dios. Al principio se ve suave, ok, está bien. Pero después el asunto se va empeorando. Y cuando llega a un momento en que ya la carga es grande, entonces uno empieza a buscar ayuda a alguien que le eche la mano, porque uno ya no puede. Y cuando uno está ya topado, hermano, necesita alguien
que lo ayude, pero allá. Espera la ayuda para ayer. O sea, ya no aguanto. Ya estoy terminado. Pero hay alguien que me puede ayudar. Uno sabe quién es el que lo puede ayudar. Ellos se acordaron que había que buscar a un Dios todopoderoso, que Él podía ayudarles para continuar adelante. En el relato del primer juez de Israel, Otoniel, comenzamos a ver el ciclo de la apostasía en acción. Mire qué tremendo. O sea, como no les interesaba, ellos les daba igual adorar demonios que hacer cualquier otra cosa. Yo me siento bien. Sí, pero el asunto no es cómo te sientes, porque el ser humano se adapta a cualquier cosa. Si le ofrecen placeres y de todo y no tiene que andar cubriéndose de nada, la carne, ¿qué dice? Aquí estoy en mi mero mole. Pero el espíritu, mientras que la carne se engorda, el espíritu se enflaquece. Así es. Y mientras que el espíritu se fortalece, la carne disminuye. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? No olvidarnos de buscar de Dios siempre. Todo el tiempo. De día, de noche. Meditar en el Señor, meditar en su palabra. Porque este pueblo dejó de meditar en la palabra de Dios. Por eso llegó a donde llegó. La idolatría, hermanos, trae juicio. Dime. El Señor lo mandó a esos para que fueran esclavos. El Sí. verso 4 del capítulo 3 Capítulo 3, sí. de Jueces lo dice. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Sí. No lo obedecieron. No. Y Le dio aquí igual. viene la corrupción, la más corrompida. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Sí. Y tomaron de sus hijas por mujeres ¿Mm? y dieron sus hijas a los hijos Sí, de ellos. Y sirvieron Wow. A sus dioses. peor la cosa. Al Baal, a Astarot, Mal, peor. a Balteor. Ay, mira, oiga, hermano. Sabiendo la gloria de Dios, se apartaron, tanto así. Y nosotros, hermanos, que todavía estamos en esta carnita, no estamos exceptos No, de ello. ayúdame, Señor. Por eso tenemos que buscar siempre que nuestro corazón no se aparte a cosa vana. ¿Por qué? Porque el enemigo es tan astuto. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. No, La lucha de ellos, hermanos, era terrible. A manera de que se apartaron de Dios. Y Dios tuvo que levantar a Otoniel para que los librara a ellos. así es. Ya el asunto ya, hermanos, era una cosa que ya no puedo. Señor, ayúdame. Levanta a Otoniel para que él haga el proceso de liberación, para liberar al pueblo. Y no iba a ser, hermanos, así nomás facilito. Como decir, ok, ya de aquí para allá son libres y todo en paz. No, había que pelear una batalla. Sí. Había que luchar, había que hacer una guerra, porque ellos se habían olvidado de Dios. La ira de Jehová se encendió contra Israel
y los vendió en manos del rey de Mesopotamia. Mire que este rey no era tan facilito, hermano. Este hombre era tremendo. Era un tipo que, haga de cuenta, ahora en día, la gente que quiere apoderarse de todo. Los gobernantes, que ellos dicen, no, yo quiero esto y lo conquistan. Y como Dios estaba en contra del pueblo, para donde quiera que el pueblo ganara, la mano de Dios estaba en contra de ellos. Mire, hermano, eso es triste. Dura cosa, hermanos, es dar cosas contra el aguijón. Y es terrible caer en el juicio del Dios vivo. Porque a ellos Dios los entregó a eso por haberlo olvidado. Por haberse olvidado de Él, Dios los entregó a sus enemigos. Pero ellos sabían quién era Dios. Nosotros debemos de cuidar con temor y temblor nuestra salvación. ¿Por qué? Porque podemos llegar a un momento en que se nos haga fácil faltarle al Señor. Se nos haga fácil. Al cabo que yo no creo que Dios me castigue por esto. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dime, bro. Mesopotamia, allí sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Versículo 7, estoy leyendo. Sí. Mesopotamia es el tipo que después de ese tiempo cayó Babilonia. En Mesopotamia fueron a servir. Babilonia los esclavizaba. En Mesopotamia Dios los envió. Dios los puso. Pero Babilonia, Él los captivó. Y los trajo. Por muchas generaciones. Igual por mandato divino, por decreto de Dios. Ahora, Dios los liberta, hermanos. 8 años. Sí. Pasaron. 8 años. Dios los libera. Y estuvieron tranquilos 40 años. Tranquilos. Mientras el juez murió, este juez, murió Otoniel. ¿Y qué pasó con el pueblo, hermano? Regresó. Otra vez vuelven a lo mismo. A la idolatría. Vuelven a lo mismo. Ahora, nosotros podemos decir y pensar, bueno, ¿pero por qué? Si habían clamado a Dios para que los liberara, Dios los liberta por mano de Otoniel, usa a Otoniel para liberarlos. Todo el tiempo que el juez duró, ellos estuvieron bien. Murió el juez y regresaron a lo mismo, hermano. ¿Por qué? El ser humano, la humana vida que el ser tiene, lo hace apartarse fácilmente de la verdad. Y este pueblo no solo se volvían a apartar, sino que se regresaban a los ídolos y a las prácticas de antes. Aquí fueron 8 años. Cuando se volvieron a apartar, ya no fueron otros 8 años. Se aumentó la cantidad de años. 40. Bueno, Reposó la tierra 40, pero se apartaron y duraron para que Dios levantara otro juez 18 años. Le subió 10 años más de opresión, para que entendiera. Porque como no se fueron todas esas tribus, todas esas ciudades
de la tierra, de ahí del territorio. Entonces Dios los usó para oprimirlos a ellos por desobedientes. 18 años más. Y entonces otra vez, ya no aguantamos. ¿Cómo nos pudimos meter en esto? Ay, asustados ya. Ya no aguantaban otra vez. Pero si habían vivido 40 años felices, hombre, contentos. ¿Por qué volvieron? Ahí volvemos otra vez a la debilidad de la carne, a la debilidad del ser humano. Y como el diablo es tan astuto que le tira dardos, y si uno no tiene el escudo de la fe, esos dardos llegan a su destino. Pero con el escudo de la fe se pueden apagar los dardos de fuego del maligno y no penetran y no hacen daño. Ahora, tiene Dios que volver en su misericordia a levantar otro juez. Mira, hermano, ahora el asunto ya era con los moabitas. Y los moabitas no eran tan así nomás, ellos también eran criminales, idólatras como ellos solos, diabólicos los tipos. Y tenían al pueblo de Israel oprimido, sirviéndole a los moabitas con todo. Y entonces Dios tiene que levantar a otro juez para librar a su pueblo. Mire, hermano, es que la misericordia de Dios es tan preciosa, que nunca se olvidó que ese era su pueblo. No se olvidó. Aunque ellos andaban de paganos allá sirviéndole a los ídolos, Dios siempre los tenía en su mente. Siempre los tenía. Y dime. Es que en su amor, Dios, en su misericordia, pero también tiene justicia. Sí. También tiene justicia. Porque aquí cuando estaban ya con los moabitas, Eglón, rey de Moab, no iba a tratar a los hijos de Israel así. Pero Dios le dio la fuerza, sí, para que los tratase mal. Sí. Porque habían hecho lo malo delante de él. Sí. Nosotros no creemos eso. Decimos, no, es que Dios no puede ser así, no puede ser así. Dios es amor. Si hiciste el pecado, vas a pagar las consecuencias. Sí. Así es. Danger. Dios es justo. Sí. Horrenda cosa es caer en manos del Dios mismo. Sí, amén. Si Así no es. se le obedece. Si no Amén. Y eso es lo que estaba viviendo el pueblo. No obedeció, les tocó. Ahora, levanta Dios a Ahod, juez de Israel, para librar a su pueblo de las manos de los moabitas. El rey Eglón, hermanos, era un tipo que Dios le había dado la facultad de oprimir a su pueblo. Y, hermanos, lo hacía con todo. Entonces Dios levanta a Ahod para que vaya y lo liberte. Hacen su plan, se ponen de acuerdo y entonces le envían un presente, un regalo a Eglón. Llegan como todos unos esclavos sumisos, entregan su presente. Mira, Eglón, te traemos esto porque acordamos que hay que darte un regalito. Oh, Eglón contento. Oh, gracias, esclavos, súbditos. Pero él no sabía que ya Dios había levantado un juez
para librar al pueblo de su mano, de su opresión. Y entonces, después que dan el presente, se sale, Ahod va con toda la gente que había venido, que dice, váyanse, les dé instrucciones, y él se regresa al palacio. Todo plan de Dios. Acuérdense que Dios tiene todo bajo control. Amén. Se regresa con Eglón y le dice, mira, tengo algo que decirte. Privado, secreto. Esto es para ti nomás. En ese tiempo se entendía que cuando algo era así, algo que decirte privado, solo usted y yo, nadie más. El rey lo sabía. Despidió a su gente, sálganse, sálganse, porque este hombre tiene algo privado que decirme. Eglón era gordo. Sí, Eglón era gordo, bien dado el hombre. O sea, tenía suficiente para alimentarse. Lo que él no sabía es que Dios ya había determinado que se acababa la opresión de parte de él. Ahod había hecho un cuchillo, un puñal grande. Y Ahod era zurdo. Entonces guardó en el lado derecho el puñal y cuando regresó a decirle lo que le iba a decir en secreto, se acercó a él y con la velocidad que tiene un guerrero, porque él era un guerrero, un valiente, sacó el puñal y se lo encajó en el estómago. Dice la Biblia que tras de la hoja también, donde se agarra. Tremendo, hermano. Tremendo. Y los que cuidaban al rey estaban afuera porque el rey los sacó de ahí. Dime. Era de doble filo. Sí. Era de doble filo. Además, él estaba veraneando. Dice la escritura. Sí. Él estaba veraneando y allí llegó Ahod. Hasta aquí llegaste. Porque como Dios le dio poder, le dio vida, también se la quitó. También se la quitó. Terrible. ¿Por qué? Porque Dios le dio a él el poder, la inteligencia para hacer esto. Llega, lo mata, se sale, cierra la puerta con llave y los asistentes del rey están confiados que el rey está bien, está tranquilo, pero en eso pasó mucho tiempo y no salía. Que no, a lo mejor ha cubierto sus pies y por eso, porque está ahí veraneando. Hay que dejarlo en paz otro rato. En todo eso, hermanos, Ahod sale y se va. Cuando esto ya les entra la curiosidad y dicen, pero pues ya es mucho, ya el tiempo pasó. Si no, vamos a ver, abren la puerta y encuentran al rey muerto. Se murió. Empieza la alarma. Pero Ahod va con su gente y les dice, levántense, prepárense y vamos porque Jehová ha entregado en nuestra mano a Moab. Y van y lo conquistan y Dios lo liberta otra vez al pueblo y esta vez dura 80 años la liberación de ellos. Pero después vuelve a lo mismo. Levanta Dios otro juez que los libera y de ahí no da mucho detalle la escritura de este juez, pero que levanta este juez y lo libera y de ahí, hermanos, el pueblo se volvió a corromper. ¿Qué pasaba con el pueblo? ¿Dónde estaba su corazón? Dijo el Señor Jesucristo que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Terrible. Terrible. Porque Dios hace sus maravillas, sus milagros, sus prodigios, y el pueblo rebelde. El pueblo
sigue haciendo lo que bien le parece. Wow. ¿Qué nos dice Dios, hermano Rigo? Bien nos dice. Así. Dios capacitó a Otoniel y a Adó para que desempeñaran el papel de liberar a Israel de sus opresores. Incluso durante los años en que Israel estaba atrapado en la idolatría y el pecado, Dios estaba preparando activamente a los jueces para el momento en que el pueblo se volviera a Él en busca de ayuda. Dios también nos prepara para los roles que Él nos ha llamado a desempeñar. A medida que lo buscamos, nos alejamos de la tentación y seguimos su dirección. Podemos hacer avanzar su reino y llevar la libertad y la victoria de Jesús a las personas que están oprimidas por el pecado. Amén. Gloria al Señor. Eso nos dice Dios. Hay que luchar, hay que seguir hasta el final. El que persevere hasta el fin. Padre Santo, te damos gracias, Señor de gloria, porque nos ha permitido, oh Dios, llevar esta clase a cabo, Señor. Entendemos y sabemos que no debemos de apartarnos de tu mano, oh Dios de gloria. No debemos de irnos ni a diestra ni a siniestra, sino caminar hacia el blanco que eres tú, Señor Jesucristo. Bendice, Señor, a aquellos que ya están conectados en las redes sociales, a los que están reunidos aquí en tu casa bendita, Señor. Dales una porción grande de tu bendición, oh Dios de gloria, a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga. Amén. Gloria a Dios.